Buenos días a todos y bienvenidos a esta nueva edición de Flashit, este formato en el que los abogados de propiedad intelectual, industrial y tecnologías de Cuatro Casas hacemos un resumen en 20 minutos de las novedades más recientes y más interesantes en estas materias. Hoy hemos hecho una selección de temas que esperemos que os interesen. Empezará Rafael Sánchez Aristi haciendo algunas reflexiones sobre el anteproyecto de ley de creación de la Oficina Española de Propiedad Intelectual, los derechos de autor y conexos. A continuación, Josu Guiluz nos va a hacer una pequeña recensión de las últimas normas que ha habido en materia de uso de algoritmos por las administraciones públicas. Le seguirá Albert Agustinoy, que también hará algunas reflexiones sobre NFTs y obras de arte. Y por último, Mireia Sala nos resumirá una sentencia del Tribunal de Justicia en materia de denominaciones de origen. Como no, seguida, como siempre, del profesor Peguera, que nos hará una miscelánea de otras materias, otras novedades que son relevantes y han quedado fuera de esos. Así que sin más, le doy la palabra a Rafael Sánchez Aristi para que... Gracias. Muchas gracias, Álvaro. Buenos días a todos. Yo me voy a referir al anteproyecto de ley de creación de la Oficina de Derechos de Autor y Conexos, que fue sometido a información pública por el Ministerio de Cultura en el mes de julio pasado. El objetivo es crear un ente administrativo con forma de organismo autónomo, y el diagnóstico del que se parte es que el actual marco institucional basado en la Subdirección General de Propiedad Intelectual ha quedado desbordado y no es operativo, digamos, para implementar políticas efectivas en esta materia. Yo voy a dar unas razones por las que creo que el anteproyecto fracasa, por así decirlo, a la hora de justificar los motivos por los que es necesario crear esta oficina. El anteproyecto habla, por un lado, de un desbordamiento que se había producido en este marco institucional, habla de un desbordamiento que podría producirse, pero curiosamente silencia o no habla de un desbordamiento que creo que sí que se ha dado, ¿no? El desbordamiento al que el anteproyecto se refiere, como ya ha producido, alude al aumento de competencias de la Subdirección General de Propiedad Intelectual en los últimos años. Y por los ejemplos que pone vemos que este aumento es más teórico que real. Pongo algunos mínimos casos. Por ejemplo, cuando alude a que la Subdirección General de Propiedad Intelectual es la autoridad nacional competente en materia de obras huérfanas. Bueno, pues es cierto, pero esto en la práctica se traduce en una labor de muy baja intensidad, que es validar el registro de obras huérfanas que hagan las entidades españolas beneficiarias del límite. Hasta ahora no hay de momento ninguna obra huérfana dada de alta en la base de datos de la EUIPO procedente de España, por lo tanto no parece una labor muy intensa, ¿no? Otro ejemplo que se pone es el aumento de las competencias en materia de supervisión y control de entidades de gestión. Bueno, en la práctica tampoco parece que haya habido un desfase en este campo, porque no consta ningún ejercicio de esta potestad sancionadora hacia ninguna entidad de gestión, y por otra parte el anteproyecto no prevé ningún cambio en el artículo 190 de la Ley de Propiedad Intelectual y por tanto no le asigna ninguna función a esta futura oficina en este campo. En cuanto al desbordamiento que está por venir, se nos dice que es previsible un aumento de la actividad en materia de propiedad intelectual en los próximos años con motivo de novedades tecnológicas, del uso masivo en redes sociales, de contenidos protegidos, de NFTs, inteligencia artificial. Pues todo esto es correcto, pero de ahí a que vaya a haber un aumento excesivo de la actividad administrativa en esta materia, pues digamos que hay un salto, ¿no? Se pone el ejemplo en el anteproyecto del registro de la propiedad intelectual, que por otra parte es una oficina que tiene pocas competencias en materia de derechos de autor y conexos, y que en todo caso está fuertemente descentralizado y la llevanza y la gestión de este registro descansa sobre los hombros de las principales comunidades autónomas, ¿no? Los servicios centrales que dependen del Ministerio son muy pequeños, ¿no? Y por lo que se refiere a normas supranacionales que están por venir, procedentes de foros como la OMPI o la Unión Europea, la verdad es que bueno, de momento no hay ninguna propuesta a la vista, o prácticamente ninguna, que afecte a los temas de los que alude el anteproyecto, pero en todo caso la asistencia a grupos de trabajo, a comités, tampoco parece una actividad desbordante que exija la creación de un organismo autónomo. Y como decía, hay un desbordamiento del que la verdad que sí que creemos que se ha producido, pero no se dice nada en el anteproyecto, que es todo lo referido al desarrollo reglamentario de la Ley de Propiedad Intelectual, donde sí que creemos que sería necesario reforzar, sobre todo con equipos humanos, el trabajo del Ministerio de Cultura, porque bueno, pues hay muchos ejemplos de normas que han resultado ser anuladas total o parcialmente,
como consecuencia muchas veces de defectos en la tramitación. Todo esto sí que sería necesario reforzarlo y, sin embargo, curiosamente el anteproyecto guarda silencio y no nos aclara si la futura oficina va a tener o no competencias en estas tareas o todo esto va a seguir descansando sobre los servicios, digamos, centrales del Ministerio, ¿no? En suma, el balance es que digamos, no parece que la oficina, tal y como está diseñada, vaya realmente a traducirse en el reforzamiento que necesitamos para una mejor protección de la propiedad intelectual en España y que, en todo caso, para hacer esta tarea tampoco parece seguro o imprescindible crear una oficina con forma de organismo autónomo. Bueno, muchas gracias y le voy a pasar la palabra a mi compañero Josu Eguiluz. Mil gracias, Rafa. Buenos días a todas y todos. El pasado 14 de julio entró en vigor la Ley 15/2022, integral para la igualdad de trato y la no discriminación, cuyo artículo 23 resulta especialmente novedoso, ya que establece obligaciones para las administraciones públicas en relación con los algoritmos de inteligencia artificial que éstas utilicen para la toma de decisiones. Este precepto se enmarca en 3 proyectos. En primer lugar, la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, en segundo lugar, la Carta de Derechos Digitales y, en tercer lugar, las iniciativas europeas en torno a la IA, por ejemplo, la ya conocida propuesta de reglamento sobre la IA, que tienen como objetivo crear un marco de referencia para el desarrollo de la IA. Esta novedad legislativa establece que las administraciones públicas favorecerán la puesta en marcha de mecanismos para que los algoritmos involucrados en su toma de decisiones tengan en cuenta 3 criterios. El primero de ellos sería la minimización de los sesgos. Aunque la ausencia de una definición expresa en el reglamento sobre la IA hace que esto suponga una dificultad de su interpretación, es cierto que existen aproximaciones, como por ejemplo las directrices éticas para una IA fiable, que definen los sesgos como una inclinación que favorece o perjudica a una persona, objeto o posición. De todas formas, continuamos sin observar una clara exposición del problema jurídico que aquí se presenta. El segundo de los criterios sería la transparencia algorítmica. En cuanto a este criterio, hemos de destacar los artículos 13 y 52 del reglamento sobre la IA, que respectivamente se refieren a los sistemas de alto riesgo y algunos de estos sistemas de la IA determinados, que regulan la información que ha de comunicarse. Por ejemplo, en el caso de los sistemas de alto riesgo, las medidas de vigilancia humana incorporadas. Por otra parte, ya en un contexto laboral, la Ley Rider introdujo un nuevo apartado D en el artículo 64.4 del Estatuto de los Trabajadores, que determina que la empresa debe informar al comité de empresa sobre los parámetros, reglas e instrucciones en los que se basen los algoritmos que afecten a la toma de decisiones que puedan incidir en las condiciones de trabajo, pero también en el acceso y mantenimiento del empleo. Este precepto ha sido desarrollado por una guía práctica elaborada por un comité de expertos, que excluye la obligación de desvelar el código fuente, un punto especialmente relevante en el marco de la transparencia algorítmica. Sin embargo, en cuanto al alcance de la transparencia algorítmica en un ámbito administrativo, surgen por ahora más dudas que certezas. El tercero de los criterios sería la rendición de cuentas, siempre y cuando, por supuesto, sea factible desde un punto de vista técnico. En este punto haríamos referencia a la objetivización de la responsabilidad de las consecuencias potencialmente negativas de los sistemas de IA, así como el proceso de notificación e información posterior a sus damnificados. En este sentido, resultará esencial la auditabilidad de los sistemas de IA, pues no cabe esperar que cada ciudadano comprenda en toda su extensión el funcionamiento y los efectos de los algoritmos. Tal y como apunta así el artículo 23, será fundamental configurar un sistema de certificación de sellos de calidad de los sistemas de IA, tal y como ocurre en el sector sanitario o alimentario. En conclusión, el artículo 23 resulta especialmente novedoso, ya que incorpora al ordenamiento jurídico español por primera vez algunos de los principios contemplados en la literatura jurídica en torno a la IA. No obstante, la siguiente tarea del legislador será la más compleja, ya que consistirá en proporcionar mecanismos jurídicos efectivos para que dichos principios se materialicen en normas, acciones y prácticas concretas. Sin más dilación, doy la palabra a Albert Agustinoy. Muchísimas gracias por vuestro tiempo. Buen día. Muchas gracias, Josu, y buenos días a todos.
No habría boletín de novedades en tecnología que se precie que no hable en algún momento de los NFTs o de los NFTs vinculados al mundo del arte, el cual, pues viendo las últimas noticias que se han producido, podríamos pensar que las siglas NFTs responden a una descripción de esa realidad como realmente un negocio, casi un fenómeno, pero desgraciadamente también a veces una fuente de tonterías, ¿no? Yendo por partes, es evidente que los NFTs se han consolidado como un negocio global de primer orden. Solo teniendo en cuenta estadísticas recientes publicadas por la plataforma TheManSash.com, solo en el año 2021 el gasto global en criptomonedas vinculadas a la adquisición o a las transacciones de NFTs ha tenido un montante global de 41.000 millones de dólares. Y de hecho, la misma plataforma calcula que en el 2025 la industria a nivel pues, global de NFTs tendrá una valoración superior a los 80.000 millones de dólares, con lo cual de lo que estamos hablando es de un negocio real, un negocio que de hecho ha conducido a un boom en la comercialización de activos criptográficos a través de esta tecnología. Y ya no nos extraña que en el transporte público, pues clubes de fútbol o entidades o empresas o incluso museos, pues ya estén publicitando la adquisición de este tipo de activos adscritos a su fondo de explotación. Desgraciadamente, y también como anunciado en el ámbito artístico, los NFTs han conducido también a ciertos actos que desgraciadamente solo se pueden calificar prácticamente de tonterías, ¿no? Y el último ejemplo lo encontramos a finales de julio en Miami, en el que hubo un acto en el que un coleccionista de arte, propietario de una obra de Frida Kahlo, que era un dibujo que se llamaba Fantasmones Siniestros, pues no tuvo mejor ocurrencia que quemarlo. Y no fue un arrebato nihilista lo que le llevó a esa actuación, sino que esa obra, originalmente valorada en 10 millones de dólares, previamente había sido digitalizada y lo que pretendía ese coleccionista era vender pues copias de esa obra digitalizada, autenticadas a través de los correspondientes NFTs y todo ello con un ánimo de conseguir un montante muy superior a los 10 millones de dólares originalmente previstos. Desde el punto de vista legal, y nos abstraeremos de las calificaciones desde el punto de vista estético, pues esta actuación pues supone evidentemente como mínimo dos problemas, al menos si lo evaluamos desde el punto de vista del derecho español. El destruir una obra artística preexistente, de hecho, constituye un delito conforme al artículo 323 del Código Penal Español contra un delito, como digo, contra el patrimonio, que puede llevar hasta penas de hasta 3 años de cárcel. Pero no solo eso, recordemos que también desde el punto de vista de los derechos de autor, uno de los derechos morales del autor pues se refiere precisamente a la preservación de la integridad de la obra, y que por tanto una actuación como esta puede llevar pues a una compensación al autor o a sus herederos por precisamente realizar esta destrucción, ¿no? Con lo cual, la idea que nos gustaría transmitiros es que por razones éticas, pero también por razones legales, si tenéis un Rembrandt en casa, no lo queméis, por mucho que lo hayáis digitalizado.
Insisto, más allá de esta anécdota, que de hecho pues, la queríamos señalar precisamente por la importancia que puede tener la convivencia de este entorno digital con obras preexistentes, como he dicho al principio, el ámbito de los NFTs se ha convertido en un negocio global, hasta el punto incluso que WIPO, la Oficina Europea de Propiedad Intelectual, ya ha anunciado que en sus próximos, en la publicación de las próximas directrices para el registro de marcas, respecto al registro de bienes que quieran comercializarse en entornos electrónicos e inmersivos, como podrían ser los de metaverso, o respecto a este tipo de criptoactivos, ya ha anunciado que dicho registro deberá realizarse dentro de la clase 9 del nomenclátor internacional y a su vez que ese registro no deberá basarse únicamente en una mera referencia al carácter de criptoactivo del producto a proteger, sino que se requerirá de una descripción. En definitiva, como os mencionaba, pues la idea es darle un seguimiento a este ámbito atendiendo precisamente la importancia que está teniendo. Y sin más, le paso la palabra a Mireia Sala. Muchas gracias, Albert, y buenos días a todos. A mí me gustaría presentaros la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea con fecha de 14 de julio de este mismo año, en que se resolvió un recurso que había presentado la Comisión Europea contra el Reino de Dinamarca. En este recurso se basó porque Dinamarca había incumplido sus obligaciones en materia de protección de las denominaciones de origen, ya que Dinamarca no detuvo el uso y la producción en su territorio de un queso que estaba destinado a ser exportado y que se calificaba como feta, cuando esta denominación está reservada a quesos producidos exclusivamente en ciertas regiones de Grecia. Esta sentencia es muy relevante porque el TJUE se pronuncia por primera vez sobre el alcance de las obligaciones de los Estados miembros en materia de protección de las denominaciones de origen en lo que se refiere a los productos destinados a ser exportados a países terceros, es decir, a países que no forman parte de la Unión Europea. Bien, para entender el núcleo del asunto debemos conocer la legislación que la Comisión alegó que estaba siendo vulnerada y en particular lo que la Comisión consideró es que la falta de actuación de Dinamarca al no impedir la producción de este queso danés calificado de forma engañosa como feta constituía un incumplimiento del reglamento 1151/2012 sobre los regímenes de calidad de los productos agrícolas y alimenticios. Este reglamento exige dos requisitos que deben cumplirse para que nazca una obligación de intervención por parte de los Estados miembros. El primero es que se esté dando cualquier uso ilegal de esa denominación de origen protegida y, en segundo lugar, que el producto en cuestión se produzca o comercialice en el territorio de ese Estado. La controversia del litigio se centró en el primer requisito, es decir, en qué constituye un uso ilegal de una denominación de origen protegida y, en particular, sobre si es posible alegar este uso ilegal en caso de que el producto esté destinado a ser exportado. Y en esta línea lo que Dinamarca alegó fue que no podría apreciarse o entenderse un uso ilegal al tratarse de un producto destinado a la exportación, por dos motivos. Primero, que en ninguna disposición del reglamento se hace referencia expresa a los productos destinados a la exportación a países terceros. Y en segundo lugar, que uno de los objetivos que el reglamento recoge es garantizar una protección uniforme de los derechos de propiedad intelectual en todo el territorio de la Unión, lo que delimitaría así un ámbito territorial de protección y de aplicación del reglamento. Sin embargo, el tribunal desestimó estos argumentos y resolvió que las obligaciones de los Estados miembros bajo este reglamento también deben extenderse y entenderse aplicadas a las exportaciones. Por un lado, porque el empleo del término cualquier uso no excluiría el uso para productos destinados a la exportación, y por otro lado, porque también se encuentran entre los objetivos del reglamento, primero, asegurar a los productores una remuneración justa por las cualidades de sus productos, proporcionar a los consumidores una información clara sobre las propiedades de estos y, por último, respetar los derechos de propiedad intelectual, objetivos a los que de otro modo no se estaría dando cumplimiento.
Y sin más dilación, le cedo la palabra a mi compañero, el profesor Miquel Peguera. Muchas gracias, Mireia. Bueno, finalmente, y en tiempo de descuento, quería hacer referencia en esta ocasión a 3 iniciativas legislativas de la Comisión Europea que se han publicado este mes de septiembre, 2 de ellas el pasado 28 de septiembre, muy recientemente. Estas 2 se refieren al ámbito de la responsabilidad extracontractual y particularmente a la responsabilidad por los daños causados por productos defectuosos y a la responsabilidad por daños causados en la utilización de sistemas de inteligencia artificial, en especial esta última que viene a complementar la Artificial Intelligence Act, que está, como sabemos, un reglamento en fase de tramitación y pretende garantizar, facilitar la obtención de un resarcimiento en los supuestos de producción de daños en los que se vean implicados estos sistemas y de algún modo superar las dificultades, especialmente en el ámbito de la prueba y en el ámbito de facilitar el acceso a documentos, facilitar la presunción incluso de causalidad, reducir la inseguridad jurídica también de las empresas que participan en este ámbito, en el sentido de que puedan calibrar correctamente cuál es su exposición a riesgos de responsabilidad y también salir al paso de posibles adaptaciones que se realicen a nivel nacional en este campo, precisamente para evitar la fragmentación, ¿no? También en la otra iniciativa que he mencionado se plantea igualmente como una directiva, en este caso para sustituir a la Directiva de Responsabilidad sobre Productos Defectuosos del año 85, tratando también de actualizarla y de facilitar la obtención del resarcimiento y la prueba de la causalidad, entre otros aspectos. Y finalmente, para acabar, quería referirme también a la propuesta, en este caso de reglamento, que se publicó el 16 de septiembre sobre la libertad de los medios de comunicación, la European Freedom Act. De nuevo, un reglamento que busca armonizar normas, en este caso en el ámbito de la libertad, de la independencia, de la protección del pluralismo de los medios de comunicación, facilitando y promoviendo la prestación transfronteriza de estos servicios, así como incrementando transparencia y mejoras en la metodología de medición de audiencias, por ejemplo, o también la transparencia en lo que hace referencia a la titularidad de estos medios de comunicación. De hecho, se incluye una recomendación en la que se establece un catálogo de medidas voluntarias dirigidas dirigidas fundamentalmente a las empresas de este sector y también recomendaciones a los estados para facilitar un mercado más consistente y de mejor funcionamiento en el conjunto de la Unión. Finalmente, nada más por mi parte, doy paso a Albert, que concluirá esta sesión. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Miquel, y muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia. Como es habitual, queremos terminar con 3 mensajes telegráficos. El primero es la fecha de la próxima sesión. Esperamos poderos ver el 8 de noviembre, no el 1, de manera que os dejamos celebrar Halloween tranquilamente y os esperamos el 8 de noviembre para la próxima sesión. También, como es habitual, si deseáis un resumen de lo que hemos tratado en la sesión de hoy, no tenéis más que remitirnos un correo electrónico a la dirección webinars@cuatrecasas.com y solicitar esa copia que os haremos llegar. Y por último, pues también de nuevo invitaros a que visitéis nuestro blog o que utilicéis nuestra app disponible tanto para iOS como para Android para manteneros informados de las novedades que se están produciendo en nuestro ámbito de especialidad. Sin más, no me queda, insisto, más que agradeceros la asistencia e invitaros a que os unáis con nosotros a la próxima sesión de Flashit
el 8 de noviembre. Hasta luego y que tengáis muy buen día y muy buen mes.